Saludos. A continuación, con respecto al tema de series de Fourier, voy a explicar lo que son las series de cosenos y senos. Esto es referente a que si has solucionado series de Fourier y has hecho todas sus integraciones debidas, el cálculo de sus tres coeficientes, te darás cuenta que en algunos casos solo existen dos coeficientes o uno, hablando de los coeficientes A y los coeficientes B, el coeficiente B que diga. Por decir, una serie de cosenos nada más va a tener los coeficientes de A0 y AN. AN hay que recordar que es un coeficiente que calculamos que acompaña a la función de coseno en la serie de Fourier, y A0 es una línea que equilibra la función cuando nosotros estamos haciendo la suma de las senoidales para irnos aproximando a esa transformación de una función discontinua a una función continua. En este caso, entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros hablamos de una función par, esta solamente va a tener esta forma. Si ven, aquí no existe entonces obviamente el coeficiente Bn. Pero ¿cómo compruebo yo que ya vimos que para las funciones pares les corresponde las series de cosenos? ¿Cómo hago esa prueba? Vamos a recordar esta prueba que se hace respecto a una sustitución de su variable independiente y poniendo el negativo de esa variable independiente. Si nosotros nos damos cuenta, voy a poner aquí un ejemplo de lo que sería algo continuo en un lapso de menos 2 a 2. Y si nosotros sustituimos menos t en t al cuadrado, obtenemos la misma función. Esto quiere decir que es una función par. Al ser una función par, se utiliza el cálculo de la serie de cosenos. En este caso, como nada más estás hablando de algo que se mantiene continuo en un periodo, es muy sencillo aplicarlo de esta forma, pero a veces no. ¿Qué sucede cuando yo tengo una función de escalón unitario como esta? Perdón, esta es nada más una función de escalón. Pues aquí tenemos que, por decir, tenemos esta franja donde tenemos el valor absoluto de t, y que cuando nosotros tenemos estos valores absolutos, se puede separar el valor absoluto por una parte negativa y una parte positiva para obtener esta gráfica. Entonces, esta gráfica nos está representando una función de escalón o discontinua. Nosotros vamos a entender que este tipo de funciones son continuas precisamente en esta división que tenemos en el cero. O sea, aquí vamos a dar un ejemplo de que, por decir, nosotros vamos a dibujar una línea aquí que nos divida lo que es el eje horizontal y el eje vertical, o eje de las ordenadas y de las abscisas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, debe de haber cierta proporcionalidad, como si se estuviera viendo una imagen en un espejo con respecto a las líneas. ¿Qué quiere decir? Que si esta área es netamente proporcional a esta área y tienen esta forma así como si estuviera reflejándote en un espejo, quiere decir que nos da a entender que esta función va a ser una función de cosenos, va a ser una serie de cosenos, es una función par. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de los coeficientes? Se puede reducir con este caso cuando tú determinas si es una función par o impar. Puedes reducir mucho el trabajo del cálculo de los coeficientes. Porque si regresamos a la gráfica, entonces ya vimos que aquí existe esta línea que nos equilibra la función. Y recordarás en los cursos de cálculo que cuando nosotros tenemos una función par y sacamos una integral definida, nosotros entonces podemos usar del cero hacia sus valores positivos, en el caso que existe ese equilibrio, y multiplicar por 2, recordando que t es dos veces el valor de p. Acuérdense que t es toda esta distancia que es de menos 2 a 2, que son 4 unidades, y p para este ejemplo sería 2. Entonces, haciendo esas sustituciones y nosotros haciendo la integral de 0 a p, lo único que tendríamos que hacer es que si yo no lo voy a hacer de menos p a p, tendría que multiplicar por 2 para tener la proporcionalidad de las áreas. Entonces, en el cálculo de este coeficiente, al multiplicarlo por 2, se reduce la integral a solamente integrar de 0 a p, que quiere decir que si yo quisiera sacar una serie
de cosenos con esto, pues nada más tendrá que integrar esta línea recta y esta línea recta horizontal. Ya no tendría que hacer la integral de esta línea, de esta línea, de esta línea, esta línea. Se reduce a que en este ejemplo tendría que nada más integrar esas dos líneas. Lo mismo pasaría si vamos por el coeficiente AN, que recordaremos que esta es la forma completa cuando tenemos toda la serie de Fourier. Y en este caso, cuando nosotros hagamos lo mismo, podemos volver a integrar nada más de 0 a p y multiplicar por 2 la integral para obtener esto. Crean, esta parte es una reducción enorme del trabajo que puede hacer uno en el cálculo de estas series. Bueno, las series impares, como lo estaba mencionando, nada más tienen el coeficiente Bn. Entonces quiere decir que su serie de Fourier nada más va a obtener la forma con la función seno. Y bueno, tiene su prueba igual. Si nosotros sustituimos la variable independiente con menos t y nos da el negativo de la función, es una función impar. Vamos a este pequeño ejemplo donde yo tengo una función de t cúbica más t en un periodo continuo de menos 3 a 3. Entonces, si nos damos cuenta, aquí vamos a ver que cuando yo sustituya menos t en t al cubo y en t, obtengo menos t cúbica menos t, recordando que todo número negativo elevado a una potencia impar, su resultado es negativo. Si yo factorizo este signo menos, pues nos damos cuenta que es el negativo de la función que teníamos, que es t cúbica más t. Por lo tanto, de esta forma, con esta función comprobaríamos que es una serie de senos, o le correspondería en Fourier la serie de senos. Si fuera de una función de escalón, pasa literalmente parecido a lo que nosotros trabajamos con la función par, solo que esto se tiene que ver inverso. Haz de cuenta, si alguna vez te has visto en un espejo cóncavo, pues has visto tu imagen inversa a la cabeza, ¿no? Entonces, esto es lo que va a pasar cuando tengamos una función que en este punto donde se dividen los ejes, vamos a tener que ver ese comportamiento que tengamos. Literalmente, hablando de el valor absoluto del área, sea la misma área, pero sea inversa. Entonces, que tengamos esta misma área hacia abajo y hacia arriba. Si nosotros vemos gráficamente ese comportamiento, nos quiere decir que esta función es una función de senos o es una función impar. El cálculo de su coeficiente. Bueno, pues entonces, si nosotros vamos a hacer el cálculo de su coeficiente, nos vamos a dar cuenta que igual podemos agarrar esa integral que ya venimos viendo desde la serie de Fourier, y que si tenemos esta misma gráfica, va a pasar lo mismo, que podemos agarrar del 0 hacia sus valores positivos en P y lo multiplicaríamos por 2. Entonces, si lo multiplicamos por 2, de esta forma nosotros podemos calcular los coeficientes de la serie de Fourier de senos. Espero que esta breve introducción te sirva y puedas obviamente reducir mucho tu tiempo del cálculo de las series de Fourier. Muchas gracias por tu atención.